bueno, me da gusto verlos. Por favor, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar para el servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por tenernos aquí reunidos, Señor, delante de ti, Padre. Te damos gracias, Padre, por otro día. Señor, sabes que venimos con el corazón a agradarte, Señor. Tú conoces nuestro corazón y todo te lo damos a ti, Señor, en este día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, Padre. Te pedimos que tomes el control del servicio, Señor. Que nos dé lo que necesitamos, Señor, para seguir caminando contigo. Te pedimos que bendiga las ofrendas, Señor, y el adorador alegre, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu llamada
folleto, ahí está un anuncio, yo digo un anuncio principal, no es de todos los domingos. Dice documental sobre la misión en África. Va a ser hoy. Hicieron un pequeño documental de la situación. Se acuerdan que hace tiempo les platicé a ustedes, oren por la misión a África. Los misioneros que se fueron a África estaban pasando por una difícil situación y pues su bote, su lancha naufragó. Se quedaron por no sé cuánto tiempo. Yo sé que fueron más de 2-3 horas, no sé exactamente cuánto tiempo fue, y eso que ya lo miré en parte de eso, no recuerdo, pero el Señor los salvó a todos. Entonces, si el Señor te va a usar, te va a pasar por tribulaciones. Yo pienso que es una de las tribulaciones. Es hoy a las 5 de la tarde, de 5 a 7 en inglés. Vengan hermanos, los invito, está buenísimo. No es el video en sí, sino el mensaje que tiene, cómo los hermanos le sirvieron cómo le sirvieron al Señor y les siguen sirviendo a pesar de las situaciones, como dice ese dicho, dice, no se rajaron, ahí están todavía. También está el sábado de familia y compañerismo, eso es cada tercer sábado del mes, sábado 20 de junio de 4 a 8 p.m. Es de traje, así que lleva un plato de comida para convivir. No son 4 horas de estudio como aquí dice 4 a 8, no es media hora, máximo 1 hora, y lo demás es convivio. Así que están invitados, es en la casita de 4 a 8. La conferencia de varones, también ahí está la fecha y todo, el costo. También les recomiendo que si se van a anotar, háganlo antes y paguen antes. Así que anótense. Los bautismos, también los bautismos, dice bautismos 2026 inglés. La iglesia de español está a un lado, está el pastor Samuel a un lado con su traje de baño y todo. Es broma, hermanos, pero ahí va a estar el pastor. No va a haber hamburguesas, hermanos, lo siento mucho, pero no va a haber hamburguesas, así que también igual de traje. Lleve su platillo de comida. Y si quiere compartir, comparta, y si no, pues le va a hacer daño si no comparte, así que lleve su platillo para que usted pueda comer, usted y su familia. El Ministerio de Niños, si tiene niños, le recomendamos que lo lleve, su clase es muy buena, así que lleve a su niño, aparte aprenden rápido. Folletos, como mire, ahí están los eventos que se realizan en la congregación o la iglesia en general. Así que van a estar dispuestos o disponibles en la mesa principal. Puede preguntar ahí o se puede acercar y ahí lo va a mirar y ahí lo puede tomar. De lo demás, hermanos, si necesita oración, con cualquiera de nosotros los hermanos puede orar, el pastor también puede orar. Muchos van con el pastor. Si tiene más confianza con él, vaya con él, y si no, pues con cualquiera de nosotros puede orar. Recuerde, los milagros los hace Dios, no los hace ni el pastor ni nosotros. Así que no idolatra ni al hombre en sí, ¿verdad? Cuidado con la televisión, se pueden levantar y se pueden saludar. Gracias. Nos encontramos en Segunda de Juan, capítulo 1, solo un capítulo. Terminamos ya toda la carta de Primera de Juan, de 5 capítulos, y estamos ahora en Segunda de Juan. Me gustaría leer todo, son solo 13 versículos y luego oramos, trataré de cubrirlos todos si puedo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad de que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora,
no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre, gracias por esta mañana, una vez más, que sabemos que siempre estás con nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo ahora nos hable de estas cuantas líneas, Señor, por medio, Señor, de ti, de tu sabiduría. Y, Señor, que podamos comprender y entender y aplicar en nuestras vidas las cosas que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo, bendice a cada oyente, a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Titulé este mensaje, como dice el subtítulo antes del versículo 4, permanecer en la doctrina de Cristo. En este tiempo, el apóstol Juan era un anciano cuando él escribió esta breve carta. Y el apóstol Juan fue el último superviviente de los apóstoles cuando escribió esta carta. Probablemente él rondeaba o estaba cerca de los 100 años de edad. ¿Y sabe qué? Esto es lo maravilloso del ministerio, de la obra de Cristo. En el fútbol, ustedes saben que ahorita estamos viviendo todo eso. Un jugador a la edad de 33 o más años de edad es conocido o se considera dentro del fútbol como un hombre mayor ya. Ya no los quieren muy bien. Pero en las cosas de Dios, un hombre de esa edad, como vamos a decir Juan o la edad de estos deportistas, en sí, como la edad de estos deportistas apenas está comenzando en las cosas de Dios. Si nosotros caminamos en comunión con Dios, nuestras vidas se vuelven más profundas y ricas con el paso del tiempo. Permítame decirle esto, lo que se refiere al ministerio de Dios. No existe una edad que nos descalifique para servir a Dios. Después de la resurrección del Señor Jesús, el apóstol Juan fue uno de los líderes de la iglesia primitiva.
Y fue el único apóstol que no murió asesinado a causa de su fe. Finalmente, él, aunque fue torturado en la isla de Patmos, donde Dios le dio el Apocalipsis, que quiere decir revelación, él fue desterrado de esta isla de Patmos. Este varón de Dios escribió 5 libros de la Biblia: Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis, que quiere decir revelación. Y él redactó esta segunda y tercera carta de Juan como complementos a la primera carta, o sea, Primera de Juan. Se estima, más o menos, que cuando él redactó o cuando él escribió estas cartas, entre los 85 y 95 años de edad, no sabemos exactamente, por ahí, ya era un anciano. Ya él, a este punto, cuando escribe estas cartas, él ya había sido liberado de, como decía anteriormente, la isla de Patmos. Y ahora, cuando él escribía estas cartas, se encontraba en Efeso, que era una ciudad en esos tiempos en Asia Menor, y hoy es conocido como parte de Turquía. Y esta mañana vamos a estudiar esta breve carta de Segunda de Juan, que solo consiste de 13 versículos, pero constituye un poderoso recordatorio para los creyentes sobre la verdad y el amor. Parece que Juan no quita su dedo del renglón. Sigue hablándonos del amor, de la verdad, del amor en Cristo, del amor a su prójimo, del amor a sus hermanos. Mucha gente pregunta, ¿qué es la verdad? Usted sabe que hay diversas pensamientos o conclusiones que la gente piensa de lo que es la verdad. Pero en una ocasión en la Biblia, el Señor Jesús fue llevado ante Pilato, que él estaba muy interesado en su afirmación de ser rey, es decir, Jesucristo siendo rey. El mismo Juan, él nos escribe esto en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato respondió con estas palabras que hoy en día son muy célebres y mucha gente pregunta, ¿qué es la verdad? Eso lo dijo inmediatamente en este capítulo 18 del Evangelio de Juan, ahora en el versículo 38. Y usted sabe que mucha gente piensa que la verdad es relativa, que puede cambiar conforme se conocen otros datos. Nunca es de acuerdo al mundo, es absoluta. Dicen que la verdad es relativa. Pero la verdad, como Dios lo explica, parece que la mayoría de la gente
hoy en día no puede soportar o aguantar esta verdad que Dios nos dice. Cuando uno ve el pensamiento bíblico, la verdad es un concepto fundamental. La verdad, según los eruditos judíos, corresponde a la palabra, a las obras y a los caminos de Dios. Como cristianos, creemos que existe una verdad objetiva y que no es un principio, sino una persona, Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo encuentra usted en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Él también, el Señor, prometió que la verdad nos haría libres. En Juan 8:32. Voy a estar haciendo muchas referencias de este apóstol Juan, del Evangelio y de sus primeras cartas. Juan habla de Juan, aquí. En aquellos días, la iglesia estaba siendo infiltrada por muchos falsos maestros. Y era de vital importancia que el creyente aprendiera a amar y a vivir en la verdad. Yo creo que es fundamental hoy en día también. Y dice así en los primeros 3 versículos el apóstol Juan de esta segunda carta de Juan: y el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahí está. Esa es mi introducción un poquito larga para hablar del amor y la verdad. Esta era la salutación del apóstol Juan a esta iglesia. Y él se identifica a sí mismo como un anciano. Decíamos que era el último de los apóstoles que aún estaba con vida a este tiempo. Por supuesto que para entonces ya él era un hombre mayor. Pero en virtud de haber caminado con Jesús y su liderazgo en la iglesia, este hombre gozaba de un enorme respeto y autoridad. En aquellos tiempos era una época de persecución y él escribía como si fuera en clave, porque cuando él dice que dirige esto a la señora, a la elegida, les decía que hay algunos que opinan que era una persona, una mujer, pero otros de los estudiosos y están más de acuerdo que era a la iglesia. Y pienso que sí, porque a conforme leemos era así. En tiempos de persecución quizás él no quería que meter en problemas a la gente de donde asistía a la iglesia. Pero él no tenía problemas de decir la verdad. Y él les decía que se refería probablemente a una iglesia local. No pienso que era Efeso, porque era de ahí de donde él escribió la carta, después de haber salido de esa isla de Patmos.
donde de acuerdo a la tradición, él fue torturado, hervido en aceite, de acuerdo a algunos de los estudiosos y comentaristas que han recogido información. Esto no es bíblico, lo que le estoy diciendo es de acuerdo a la tradición judía, que él fue torturado y finalmente liberado de la isla de Patmos. Pero se refería aquí a esta señora y a sus hijos en la congregación. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, no recuerdo el versículo, me parece que es el 10, donde él habla a las iglesias de Efeso, ¿verdad? Hay 7 iglesias. Lo más probable es que esta carta estaba dirigida a una de las otras iglesias. Juan escribe que ama a esta iglesia en la verdad, junto con todos los que conocen la verdad. Expliqué cuál era la verdad. Cristo es la verdad. Por supuesto que Juan habla de la verdad, se refiere, al Evangelio. ¿Sabe que conocer la verdad es un nivel de conocimiento intelectual, primeramente? Y hay muchas personas que pueden saber mucho acerca de Jesús, pero no son sus seguidores. Puede haber conocimiento intelectual, pero no personal, corazón. Juan ahora profundiza este nivel que les decía que empieza con el conocimiento y lo hace más profundo aquí. Escribe que la verdad vive en nosotros, dijo él. Esta palabra puede traducirse como que permanece, lo que quiere decir o significa que habita o establece su residencia en nosotros, la verdad. Por supuesto que esto sucede cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Este es ahora el conocimiento del corazón que pasa de aquí a acá. Y esta verdad estará con nosotros para siempre, dice él. Y eso se hace a través de su Espíritu Santo. Que Él es el que fortalece no solo nuestra mente y nuestro corazón, sino también nuestras manos y nuestros pies para compartir la verdad con los demás. Pero fíjese en su introducción y su salutación, dice gracias, dice gracia. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que la gracia es recibir lo que no merecemos. Es decir, el favor inmerecido de Dios que manifiesta su bondad. La salvación es la gracia de Dios. No la merecemos, no podemos ganar. Es un favor inmerecido, no la merecemos. Misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Es una muestra de la compasión de Dios para con nosotros. No nos ha pagado de acuerdo a lo que nos merecemos. Dios es un Dios de amor, de compasión y de bondad. Y en su introducción, él dice, el apóstol Juan dice, paz.
que solo Jesús puede brindar. La paz que el mundo no puede entender. Aleluya. En estos tiempos de persecuciones, en tiempos difíciles, en aquella área de Asia Menor, el mismo apóstol Juan había salido, Dios lo estaba llevando a esos lugares para predicar la verdad. Y era perseguido, les decía que no lo podían callar, trataron de torturarlo y de matarlo cuando estaba en la isla de Patmos, pero Dios lo protegió y él tenía y hablaba de esa paz que solo Jesús puede dar. Luego, Juan deja claro que el fundamento de la verdad y el amor es Dios. Padre, Dios Padre y Jesucristo, el Hijo del Padre, dice ahí en el tercer versículo. Anteriormente, cuando terminamos el capítulo 5 de la primera de Juan, él dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Alguien dijo por ahí que no dice la Biblia que Jesús es Dios? Aquí está bien claro. Señor, así es. Y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También Él nos dice que Dios Padre es la verdad, Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Entendimos en el capítulo 5 de Primera de Juan que son tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Juan, este mismo Juan, pero ahora en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12, él dice, el Señor, él registraba las palabras del Señor cuando dijo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Esta es su verdad. Regresemos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice así, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Y luego dice en el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto debe ser bien importante porque Juan continúa escribiendo sobre esto. El amor entre los hermanos. Dice en el versículo 6, y en esto consiste el amor, en que caminemos en obediencia a sus mandamientos. Versículo 7, como has oído desde el principio, su mandamiento es que camines en amor. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Que camine en su amor. Aleluya. Juan continúa escribiendo. En otra ocasión, más bien en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, Juan dice, si afirmamos tener comunión con Él, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Estos creyentes ahí, en esas áreas, vivían en la luz de la verdad y el amor, en una ciudad que era profundamente
pagana. Y Juan elogiaba a esta iglesia que caminaban en el amor de Dios. Eso nos hace recordar en nuestros días o pensar acerca de nuestros días donde vivimos. En un mundo lleno de idolatría, donde Juan nos advertía que nos abstuviéramos de los ídolos, que nos apartáramos de todo esto. Les decía, aquellos creyentes, y Dios nos dice lo mismo a nosotros. En ocasiones he comentado que la idolatría es una de las grandes ofensas a Dios. Y lo he ilustrado como que si le diéramos una bofetada al Señor. Y el Señor decía, ¿cómo puedes tú adorar a esa imagen cuando yo estoy aquí? ¡Qué insulto! Pero estos creyentes vivían en la luz de la verdad y en el amor en estos tiempos tan difíciles que vivían, de persecución, de idolatría, de suciedad en aquellas ciudades gentiles paganas. Estos creyentes obedecían los mandamientos de Dios. Juan decía, me da mucho gusto el saber que andan en la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús respondió, el que me ama, obedecerá mi enseñanza. Mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama, no obedece mi enseñanza. Juan 14, 23. Y en otra parte también el apóstol Juan escribe esto, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:11. Pedro también escribió sobre esto. Dice, cerca de su muerte, Juan. Como les decía, quizás vivió un poquito menos de 100 años, no sabemos exactamente. Los estudiosos piensan que estas cartas fueron redactadas lo expliqué anteriormente, en el año 85, 95. Y él quería hacer este punto tan importante, que el Señor les decía que lo aprendió del Maestro. Porque él caminó con él oyó de los labios del Señor. Y él le había dado ese mandamiento del amor. Pero también Pedro, que escuchó lo mismo, él escribió en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8, y él dice, el fin de las cosas está cerca. Por lo tanto, sed prudentes y de espíritu sobrio, para que podáis orar. Sobre todo, amaos profundamente unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Amarnos cubre multitud de pecados. De hecho, Juan aquí define el amor como obedecer los mandamientos de Dios. Ese es amor. Así lo define él. Porque él dice, en esto conocemos nuestro amor a los hijos de Dios, en amar a Dios y en cumplir sus mandamientos. De hecho, este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5, versículos 2 y 3. Mire, cuando uno piensa bíblicamente y que dice andar o caminar, se refiere o significa a nuestro estilo de vida.
Y Juan nos llama a caminar o a andar o a vivir de una manera en amor, a vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Uno preguntará por ahí por qué era tan importante que estos cristianos a cuales Juan escribía, que conocieran la verdad y amaran la verdad y vivieran la verdad. ¿Por qué es tan importante? Porque había muchos falsos maestros que alejaban a la gente de la verdad. Usted sabe que el enemigo quiere dividir, quiere destruir. Y él se infiltra en la iglesia y quisiera destruir lo que Dios está haciendo. Es importante que nosotros pongamos atención por eso. Aquí Juan, observe cómo él define a un engañador. Él dice, como aquel que no reconoce que Jesucristo vino en carne y en hueso. Hay mucha gente que no piensa que Jesucristo vino en carne y en hueso. Ese es un engañador. Es lo que dice Juan. En aquellos tiempos existía un grupo que afirmaba que Jesús no tenía un cuerpo real, sino que era más bien como un fantasma. Lo que significaba que sus sufrimientos en la cruz no fueron reales, son los sufrimientos que él tuvo durante su vida aquí en esta tierra. Otros decían que, o afirmaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en el bautismo y luego el Señor lo dejó ahí en la cruz. Estas falsas enseñanzas que están vigentes hoy en día. Mire, podría alguien llamar a su puerta el sábado por la mañana o en la tarde. Y vienen con otro evangelio diferente. Y se oyen muy bien. Son muy amables quizás. Y lo invitan y quieren ayudarlo. Pero traen otro evangelio. Y vienen a nuestra casa, ya sea que vengan caminando o vengan en bicicleta. Ya saben a qué me refiero. Pero traen un evangelio diferente. Esas enseñanzas falsas que hablaba el apóstol Juan existen hoy en día. Es más, él nos dijo que probáramos todos los espíritus. La palabra de Dios nos dice que debemos de probar los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. ¿De quién más son? Del diablo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No han llegado a su casa diciéndole de otros profetas. Además, el Señor Jesucristo, Él dijo que Juan el Bautista era el último de los profetas. Quizás el don de profecía existe, pero como un profeta en el Antiguo Testamento ya no lo hay. Y viene por ahí una iglesia que le dice, oh, el profeta que va a venir. Cuidado. Dios dijo que Juan el Bautista era el último de los profetas. Juan nos dice con mucha firmeza que estas doctrinas engañosas provienen del anticristo.
Cuando una persona oye hablar del anticristo, no es el anticristo que ha de venir, pero hay muchos, ha habido y habrá muchos anticristos, es decir, que están en contra de Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versículos 18 al 22, el mismo apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está. Tal persona que hace eso es un anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Lo que dice Juan, no lo digo yo. Juan lo dice bien claro. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: así como pueden reconocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que reconoce que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Pero todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y que ya está en el mundo. Debemos de estar atentos y en guardia en contra de estas falsas enseñanzas. El Señor también lo advirtió muy claro. Cuando Él habló de su segunda venida con sus discípulos, Señor, le preguntaron: ¿cómo serán esos días? Y lo encuentra usted en Mateo capítulo 24, pero solo leeré los versículos 4 al 8. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías. ¿Cuántos locos no han salido por ahí? Inclusive aquí en este país. Oigo o veo en la televisión, con esos medios sociales, no quiero decir el nombre, pero dicen que hay apariciones y que dicen que es el Cristo. Cuidado, que nadie los engañe. Esto lo dijo el Señor Jesús. Que digan: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, sí. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que tales cosas suceden, pero el fin aún está por llegar. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Mateo 24, versículos 4 al 8. Advertencias. Amados de Dios, ustedes conocen la verdad. Aleluya. No deje que nadie le quite lo que era suyo. De regreso en el versículo 9 aquí del capítulo 1 de segunda de Juan, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra de continuar es, de nuevo, ¿verdad?, que permanecer. Debemos morar o permanecer en la enseñanza de Cristo.
Pero aquellos que deciden no permanecer, demuestra que en realidad que nunca fueron creyentes. Anda, aleluya. En 1 Juan capítulo 2, versículo 19, él dice, salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero su partida demostró que ninguno de ellos era de los nuestros. Se refiere obviamente que a la iglesia en general, no una iglesia local, ¿verdad? Porque a veces Dios nos manda a otro lugar y nos mueve de diferentes formas. No se está refiriendo a eso. Cuando se sale de la verdad de Cristo, a eso se refiere el apóstol Juan. Hay una advertencia muy importante que el apóstol Pablo nos da en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, y deberíamos de tomarla muy en serio. Pablo dice en el versículo 5 de este capítulo 13 de 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Wow. Debemos de ver que en realidad tenemos a Cristo en nuestras vidas. Pero allí vimos que Juan hace la advertencia en el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Entonces, ¿qué hacer cuando estos cristianos, cuando estos tales falsos maestros, qué es lo que debe de hacer un cristiano cuando estos falsos maestros llegan a su casa? Mire, primeramente, permítame decirle que la hospitalidad era muy importante en aquella cultura. No teníamos tantos Holiday Inn y todo eso que tenemos hoy en día, pero sí había lugares que podríamos describir como hoteles. Porque Lucas en el capítulo 2 nos describe que cuando José y María llegaron al mesón, no había lugar para ellos. Quiere decir que sí existían tales lugares. Pero en los días del apóstol Juan y los demás apóstoles, por supuesto que habría lugares parecidos a estos. Pero la cultura era que ellos se ayudaban unos a los otros. Especialmente en esos tiempos de persecución, habría que llegar a un lugar donde hubiera hermanos y fueran recibidos. Y dice él, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros como cristianos no debemos de ofrecer ni alojamiento, ni comida, ni ayuda en el camino a estos falsos maestros. Pablo dice en Efesios 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. No sean parte de ello. Les decía anteriormente que muchos llegan a nuestras casas a tocar.
Mucha gente puede decir, ¿no sería esto una actitud tan cruel o intolerante que no lo recibiéramos en nuestras casas? Entonces, ¿cómo debemos de tratar a esas personas con verdad y en amor? Mire, tú sabes, nosotros tenemos mucha gente que viene a nuestras casas que son inconversos. Familias, amigos. Pero cuando alguien viene a su casa y quiere traer otro evangelio, es ahí donde dices, párale ahí, de la puerta para afuera. A eso se refiere, no le des la bienvenida. Muchos pensarán, no, pásale, vamos a discutir aquí, yo tengo la palabra, vamos a dialogar. No, Juan dice, no le des la bienvenida a tu casa. Salga a la puerta y hable con él. Fuera. Sabemos que el amor no es un sentimiento. El amor bíblico puede que haya emociones y todo, pero el amor bíblico es acción. Y lo mejor que podemos, como amarlos, es decirle la verdad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El que no cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que vino en carne y habitó con nosotros. Pablo dice que Cristo es lo que podemos ver de Dios. Es lo visible de Dios. Es la imagen visible de Dios. Nadie puede ver a Dios Padre en toda su esencia. Pero ha mandado a su Hijo que Él y el Padre son uno mismo. Así es que el amor no es un sentimiento, es una acción. Debemos de hablarles. Decimos que esto es lo que dice la palabra de Dios, y quizás muchos de ustedes han tenido estas conversaciones con algunos de ellos. Algunos quizás puedan escuchar un poquito, otros no. Yo he tenido situaciones que yo me he imaginado que le ponen una cruz a mi casa ahí cuando hacen sus recorridos. No voy a entrar mucho en eso. Por último, Juan dice en el versículo 12 y 13, tengo mucho que escribirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Más bien, espero visitarlos y hablar con ustedes cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Amén. Mire, Juan anhelaba ver a estos hermanos. Él los quería ver cara a cara. Yo les voy a decir una cosa. Hoy en día, con todos esos medios sociales, yo batallo mucho. Yo soy de la escuela antigua. No soy un viejo, en otra palabra. Yo todavía creo más en hablar por teléfono que mandar textos. Pero más me gusta cuando hablo con ustedes cara a cara. Juan amaba a estos hermanos que él deseaba verlos. A él le daba mucho gusto oír cómo ellos andaban. La verdad, yo quiero ver a estos hermanos. Los extraño. Ese es el amor de Cristo. Tenían algo en común. Ese era el amor de Dios. Y él decía, tengo tantas cosas que decirles a ustedes, pero me gustaría verlos cara a cara. Y luego dice, los hijos de tu hermana, la elegida por Dios, te envían saludos también. Es decir, los hermanos de aquí, de esta iglesia, mandan saludos a ustedes, los demás, a esta iglesia, a esta señora que escribe Juan.
Juan, estar con estos creyentes les traería a todos también, no solo él estar con ellos. Les decía que él gozaba de mucho respeto y autoridad por los cristianos de aquellos tiempos. Tanto él quería verlos a ellos como ellos querían verlo a él. Estar con los creyentes trae una alegría inmensa. Es algo que tenemos en común. Ese es el amor de Dios, la verdad. Cuando andamos en los caminos del Señor, amamos a nuestros hermanos, deseamos estar con ellos, deseamos hacer el bien. Juan habla del amor una y otra vez. Señor. Él dijo, uno de los versículos favoritos para mí, hay varios, pero este es uno de ellos. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que ha mandado su Hijo. En Él está la verdad. Crea en Él, permanezca en Él, crezca en Él y ame a sus hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este gran amor que has tenido para con nosotros, que nos has mandado de tal manera que has mandado a tu Hijo Jesucristo para que Él pagase por nuestros pecados en la cruz. Estamos muy agradecidos, Padre, que tú hayas venido a nuestras vidas y nos hayas hecho ver la necesidad que tenemos de ti. Amado Padre Celestial, hoy te confesamos que te necesitamos a ti, a tu Hijo, a Jesucristo, a nuestro Salvador. Porque sin Él no habría esperanza. Sin ese sacrificio tan duro, tan difícil, pero a la misma vez tan grande y tan maravilloso en la cruz, que nos ha permitido venir a tus atrios en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por Él estamos aquí. Padre, gracias que nos has amado así. Nuestra oración es para que tú continúes, Señor, usando en tu gracia, en tu misericordia a cada uno de estos siervos para acercar a más gente a la verdad que es Cristo Jesús, a tu evangelio. Que nos das este privilegio de proclamar, porque sabemos que si no lo hacemos nosotros, aún las rocas hablarían. Nos contamos privilegiados, nuestro Padre Celestial. Padre, yo oro para que tú toques corazones. Si hay alguno que no ha aceptado todavía la verdad, es decir, a Cristo Jesús, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida, y Él es el único que puede llevarnos al Padre. Y que pueda decir en esta mañana, si no lo ha aceptado, y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Padre, te doy gracias por tu Hijo que ha pagado por mí, por mis pecados, que ha tomado mi lugar en la cruz. Ahora lo creo, he entendido. Y en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón, es decir, mi vida. Padre, yo quiero ser un hijo tuyo. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir de acuerdo a tus mandamientos. Necesito de ti, de tu Espíritu. Padre, para honra y gloria tuya. Señor, te doy gracias y yo oro tales cosas en el nombre de tu Hijo, ahora mi Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén.